Bienvenido a este episodio de La Clara de Habla Emanuel Twisi Hernández, y hoy vamos a estar hablando sobre 5 herejías de los mormones y su contexto. Básicamente, vamos a hablar de 5 doctrinas fundamentales del mormonismo que contradicen abiertamente las escrituras. Quiero dejar claro, esto no se trata de atacar a nadie personalmente ni ninguna creencia de una forma maliciosa. Simplemente queremos discernir la verdad a la luz de la palabra de Dios para tener claro que los mormones sí tienen enseñanzas claras que son herejías y que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Primero de todo, antes de empezar, simplemente quiero darles gracias por estar aquí conmigo. Suscríbete a mi canal, dale like, comenta, comparta el video si usted piensa que es de bendición, para que otras personas puedan ser bendecidos y también para el beneficio de este canal, para que pueda difundirse a más personas. Bueno, rápidamente, hermano, vamos a la primera herejía que enseñan los mormones, que va en contra de la palabra de Dios. Y la primera herejía es la siguiente: Dios fue un hombre exaltado. Joseph Smith, fundador del mormonismo, enseñó esta doctrina en su famoso discurso del rey Follett en el año 1844. Literalmente dice lo siguiente: Dios mismo fue una vez como nosotros, como cualquier otro hombre terrenal. Ellos creen que Dios vivió en otro planeta, tuvo un cuerpo físico y progresó hasta llegar a ser Dios. Pero claramente podemos ver, de acuerdo a las escrituras, que eso contradice totalmente la enseñanza bíblica. Y vamos rápidamente aquí hacia Isaías 43, versículo 10, para comparar si esta enseñanza de los mormones tiene algún tipo de fundamento bíblico. Y como podemos ver, Isaías 43:10 dice lo siguiente: dice, ustedes son mis testigos, afirma el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no hubo ningún otro Dios. Antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí. Fíjate claramente como en el libro de Isaías, el Señor mismo se presenta y deja claro que no hay ni hubo otro Dios y no habrá ninguno después de él. Entonces podemos ver claramente que esa primera enseñanza de los mormones es totalmente antibíblica. Hey, permítame un momento, quiero hablarles rápidamente de un recurso que puede ser de mucha bendición para tu iglesia. Y ese recurso se llama Biblia para Hoy. Es un recurso donde tiene estudios bíblicos para jóvenes, para niños, para adultos, estudios bíblicos sobre el matrimonio, también estudios bíblicos sobre apologética, blogs, ayuda para las redes sociales, todo a un bajo costo para la bendición de tu iglesia. Estaré dejando el enlace de este recurso en la descripción de este video y dale una ojeada y le aseguro que podrá ser de mucha bendición para ti y para tu iglesia. Ahora, de nuevo el video. Vamos para la segunda enseñanza. Los humanos pueden llegar a ser dioses. Esta doctrina llamada exaltación fue desarrollada por líderes como Brigham Young. Enseñan que los fieles mormones podrán gobernar sus propios mundos como dioses. El manual oficial dice lo siguiente: el Padre Celestial desea que lleguemos a ser como Él. Y esto lo podemos encontrar en Principios del Evangelio, capítulo 47. Pero la palabra de Dios dice algo que es totalmente lo contrario. Y así, hermano, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios sobre esta enseñanza. Lo podemos encontrar aquí. Dice así: así dice Jehová, Isaías 44:6, para estar claro, para que tú lo puedas buscar en sus casas y vea que yo no estoy añadiéndole, no estoy quitándole, sino que estoy enseñando claramente lo que dice la palabra de Dios. Isaías 44:6 dice lo siguiente: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Fíjate que no dice
Porque, hermano, pudieras ver claramente la palabra de Dios, si fuera verdad lo que los mormones creen. Claramente la palabra de Dios pudiera haber dicho, yo soy el primer Dios, pero hay otros seres humanos que en una progresión podrán hacerse Dios igual que yo, y eso lo llamamos la exaltación, pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios no enseña eso para nada. Ahora vamos hacia la tercera herejía que creen los mormones, que va en contra de la palabra de Dios. Y quiero que preste mucha atención a esta específicamente. Dice lo siguiente: Jesús es el hermano de Lucifer. En la teología mormona, todos los seres humanos, incluidos Jesús y Lucifer, fueron creados como hijos espirituales de Dios Padre y una madre celestial en una existencia preterrenal. ¿Ok? Vamos a leer eso una vez más. En la teología mormona, todos los seres humanos, incluidos Jesús y Lucifer, fueron creados como hijos espirituales de Dios Padre y una madre celestial, en existencia preterrenal. Jesús fue escogido como Salvador, creen los mormones, y Lucifer se rebeló. Ahora vamos a ver qué es lo que dice las Santas Escrituras precisamente sobre esto. De Juan, del 1 al 3, y quizás hasta del 1 al 4, dice lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Fíjate cómo está hablando de Jesús. Está diciendo que todas las cosas fueron hechas por Jesús, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él, fíjate qué profundo, en él estaba la vida. Era luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra de ella. Fíjate una vez más, dejando claro la palabra de Dios en Juan capítulo 1, que dice lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y me encanta esta parte: en él estaba la vida. No es que a él se le dio la vida, no es que a él se le añadió la vida, sino que en él está la vida. Él es la esencia de la vida, y todo brota a través de esa esencia de lo que es Jesucristo. Y claramente no vemos en ningún texto bíblico en lo absoluto. Si lo leemos, podemos llegar a la conclusión de que Jesús y Lucifer eran algún tipo de hermanos espirituales, y que Jesús fue escogido como Salvador, y que el hermano de Lucifer se había rebelado en contra de Dios Padre. En ningún momento encontramos eso, no hay ningún texto ni que empieza a sugerirte tal cosa. Ahora vamos para la enseñanza número 4. Salvación por gracia, obras y rituales mormones. El mormonismo enseña que la salvación viene por la gracia, después de todo lo que podamos hacer. Escucha bien. Segunda Nefi 25:23, libro de Mormón, dice lo siguiente: para ellos se requiere también el bautismo, eso lo podemos encontrar en Segunda de Nefi 25:23. Para ellos, hablando de los mormones, se requiere también el bautismo mormón, matrimonio en el templo, diezmo y más. Fíjate en las reglas. Número 1, tú tienes que bautizarte en la iglesia de los mormones. Tienes que tener un matrimonio en el templo, tienes que dar diezmo y más cosas, y después, en una combinación de obras, rituales y gracia, es que tú eres salvo. Pero eso es lo que enseña la palabra de Dios. Vamos a ver si eso es lo que enseña la palabra de Dios. Podemos ver aquí en Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Mira lo que claramente dice Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Dice así lo siguiente: sin embargo, al reconocer que nadie es justificado
por las obras que demanda la ley. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él. Fíjate que esto deja claro, somos justificados por la fe en ¿quién? En Jesús. Y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Claramente, si fuera verdad lo que los mormones enseñan, este texto hubiera dicho algo diferente. Hubiera dicho algo, por ejemplo, somos justificados por Jesucristo, pero se le añadimos a eso algunas buenas obras, algunos rituales ceremoniales, religiosos. Entonces, tú puedes llegar a ser salvo. Claramente, si esa era la enseñanza, Dios podía comunicar eso en las Escrituras, pero Dios no lo comunicó así, porque es imposible ser salvo por obras. El creer que podemos ser salvos por obras es creer que nosotros tenemos la capacidad de ser santos por nuestras propias fuerzas sin el poder autoritativo y transformador del Espíritu Santo. Y yo creo que ninguno de nosotros estaríamos dispuestos a llegar a esa conclusión. Porque si hubiera en una televisión aún los pensamientos que tenemos los seres humanos, nos damos de cuenta que no hay forma de tener obras buenas. Que no hay forma que un simple rito ceremonial, mormón o religioso podría salvarnos de lo devastado que somos nosotros dentro del pecado. Pero llega Jesús y cambia ese panorama por nosotros. Llega Jesús y cambia por siempre esa naturaleza que nosotros tenemos. Y ahora cuando el Padre, en vez de vernos nosotros, ve a Jesús. Y por eso el texto dice... sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él. En Él somos justificados por la fe en Jesús. Él es el que la cuida. Él es el que hace eso posible. Él es el que hace eso real. Él es la conexión al Padre. No obras, no ritos que nosotros los seres humanos podamos hacer. Vamos para la número 5 y la última. Las escrituras mormonas son superiores a la Biblia. Las escrituras mormonas son superiores a la palabra de Dios que yo y tú conocemos hoy. Sea la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, la que tú te sientas cómoda leyendo. Ellos enseñan que los escritos de ellos son más grandes que la palabra de Dios. Vamos a ver entonces si eso es verdad o vamos a ver si eso es mentira. Vamos rápidamente hacia Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Fíjate lo que claramente enseña la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice lo siguiente. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Los mormones enseñan lo siguiente. Ellos enseñan, Joseph Smith, que la palabra de Dios fue corrompida, por lo cual introdujo sus propias escrituras. ¿Y cuáles son esas escrituras que Joseph Smith introdució, al igual que el mormonismo, a través de la historia? El Libro de Mormón, Doctrinas y Convenios y la Perla de Gran Precio. También creó una traducción inspirada de la palabra de Dios. Para ellos, estos textos son necesarios para corregir supuestos errores de la palabra de Dios. O sea, ellos crearon su propia versión bíblica para corregir los supuestos errores que tenía originalmente la palabra de Dios que todos nosotros usamos hoy. Pero qué curioso que, hermano, el decir que de alguna forma Dios no pudo, cuando
cuando uno dice que la palabra de Dios fue corrompida a tal magnitud que había que hacer otra revisión, es decir que Dios no tuvo el poder suficiente, ni que Dios tiene la capacidad suficiente de cuidar su propia palabra para mantenerse fiel a través de la historia, y que tiene que venir en el año 1843. Y déjame estar seguro de ese año. En el 1844 o antes de eso, tuvo que venir Joseph Smith. Pasaron todos esos años y tuvo que nacer Joseph Smith para finalmente la palabra ser corregida. Yo creo que ninguna persona lógicamente puede llegar a esa conclusión. Cuando tú haces cuando tú estudias simplemente la crítica textual del Nuevo Testamento, y te puedes buscar personas como Daniel Wallace, puedes ver hasta los debates entre Daniel Wallace y Bart Ehrman y otros grandes personas que estudian esta crítica textual del Nuevo Testamento. Claramente ellos enseñan que la palabra de Dios en el Nuevo Testamento no tiene ningún tipo de contradicción que ponga en peligro una doctrina esencial en los miles de manuscritos que existen hoy en día. Y estamos hablando que hasta personas que son ateos, o hasta personas que no necesariamente creen y son agnósticos, que no están seguros si existe Dios o no, llegan también a la misma conclusión y dicen: mira, debemos de aceptar que aunque ellos dicen y buscan una forma de decir que hay contradicciones, aún así dicen ninguna doctrina fundamental bíblica está en peligro en esto que ellos han encontrado, que son personas agnósticas o ateos que no creen en la palabra de Dios. Pero aún así hay gente que pretende hacerte creer a ti que tuvo que venir Joseph Smith para nosotros poder tener la versión correcta de la palabra de Dios. Bueno, hermano, hasta ahí este video de hoy de A la Clara. Espero que este video haya sido de mucha bendición para ti y para tu familia. Quiero darte gracias por estar este tiempo con nosotros. Por favor, no te olvides, si no te has suscrito al canal, por favor suscríbete al canal, comenta, dale like, comparta el video a tus amigos o en tus redes sociales para que otros puedan ser parte de lo que Dios está haciendo aquí con nosotros y poder seguir creciendo juntos en la palabra de Dios. Si tienes alguna pregunta, por favor déjame saber en los comentarios. Con mucho gusto estaré dispuesto yo aquí a hablar con ustedes respetuosamente, aunque no estén de acuerdo conmigo. De eso se trata, el poder conversar el uno con el otro respetuosamente. Bueno, hasta aquí este video de A la Clara. Que Dios le continúe bendiciendo. Espero que tengan un buen día. Dios le bendiga.